Perfecto, regálame acá. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver aquí, vamos a anclar y ok. Perfecto, entonces vamos a iniciar en el día de hoy. Bien, el día de ayer estuvimos analizando el conductivismo, ¿cierto? Fue de lo que estuvimos conversando ayer. Creo que estuvimos de alguna manera muy atentos a comprender que el conductivismo es un modelo pedagógico, un enfoque, más que todo es un modelo psicológico que busca el condicionamiento de la conducta como principal objetivo. Se fundamenta fuertemente en la filosofía naturalista de Charles Darwin, eso lo vimos el día de ayer, y para Charles Darwin, como para la gran mayoría de los positivistas, la ciencia eran exactas, eran exactamente centradas en lo que se pudiera observar, medir, y respondía a una dinámica completamente de causa-efecto. Entonces, ayer platicábamos y decíamos que para el conductivismo el centro de la práctica educativa era el estímulo que se presentaba como causa y el efecto como recompensa. En esa dinámica estuvimos analizando los aportes de Pavlov y cómo Pavlov de alguna manera identificaba la oportunidad de reconocer los condicionantes naturales y, por ejemplo, en el caso de la educación, pues hay unos castigos precisamente que son naturales. Por ejemplo, en qué momento un profesor puede utilizar con un niño eh, el decirle a los papás su actitud no deseada en el aula de clases solamente cuando para el niño, pues su papá, más que representar una autoridad, representa de pronto una especie de miedo, ¿cierto? Entonces a uno le daba miedo que le dijeran a los papás de uno por las consecuencias, ¿cierto? Entonces hay unos condicionamientos que de pronto al llegar a la escuela ya se presentan propios del contexto, asociados a, a aspectos que ya el sujeto asume como cosas que no desea. Y al no desearlo, pues el maestro en ese tiempo, pues utilizaba esos recursos para generar una modificación de la conducta. El que esté hablando lo anotamos en un diario de campo, porque ese diario de campo, pues automáticamente representa algo. Si están haciendo algo no deseado, pues automáticamente habrá una represalia, habrá un castigo, ¿sí? Con el objetivo de que la gente se sienta, al huir del castigo, pues no caiga en la actitud no deseada. Ese era como más o menos los principios. Ahora, en su defecto también encontrábamos, precisamente y hablábamos ayer, de que también podrán haber estímulos positivos, como es el caso de la recompensa de una nota, de unos puntos. Dice Marlene, buenas noches, no nos avisaron. Bien, pues yo me comuniqué temprano y pues la corporación me informó que en los diferentes grupos de WhatsApp en los que ustedes están, informaron de que el día de hoy la entrada era a las 6:30. De igual forma, de antemano les pido que me excusen. El motivo fue personal, fue laboral de mi parte, así que de antemano, pues en el caso de Marlene, que por alguna razón de pronto no pudo darse por enterado, mi estimada Marlene, pues te pido que me excuses porque obviamente más que el así fue por mi motivo el que hoy comenzamos tarde, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces les pedimos que, pues, no sé porque no estoy en los grupos, así que si les tocó esperar, mm, les pido que nuevamente que sean excusándome, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a proseguir. Esto lo vimos ayer y veíamos que era posible revincular estímulos, ¿cierto? ¿Ya? Vale, perfecto. Entonces, ahí vamos. Esto lo veíamos ayer y esto lo vamos a analizar cuando veamos la inteligencia emocional. Ahora, hablábamos también de la pérdida del miedo, hablábamos del condicionante como operante, ¿cierto? En la conducta, esto lo veíamos ayer y nos centrábamos en Skinner. Ayer llegábamos a este punto, donde Skinner pues asumía unas consecuencias.
unas conclusiones donde definitivamente un sujeto iba a tender a alejarse de un castigo o acercarse a una recompensa, y eso permitía la modificación de una conducta. En el caso de Skinner, eso hablaba de un refuerzo operante en el conductivismo. Entonces, ¿qué significa? Entre más esté recalcada o recalcado el castigo en el sujeto va a tender a alejarse de cualquier causa que lo lleve al castigo. Y si la causa es una actitud indebida, va a alejarse de esa actitud indebida precisamente para no recaer en el castigo. O en su defecto, está la promesa, o está la recompensa. De tal manera que entonces el sujeto, por querer alcanzar la recompensa, entonces desarrolla una actitud deseada o aceptable. El conductivismo obviamente es muy utilizado aún en la psicología conductual. Hay muchas terapias que son conductistas todavía, pero en el ámbito de la educación, en educación, al menos desde la literatura y al menos desde los proyectos educativos institucionales, ya no hay casi presencia del conductivismo de manera formal en educación. Hablo solamente en términos de educación. En Colombia, desde la ley 115 de 1994, hubo un volcado hacia nuevos modelos pedagógicos, entre ellos el constructivismo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y el impacto que este tiene en la educación. Perfecto. Ok. Entonces, de alguna manera, Skinner dice que el comportamiento humano está determinado. Y aquí es una palabra que ayer cuando digamos coaching educativo, para los que no están viendo coaching, le vamos a explicar. Ayer veíamos, cuando veíamos a Víctor Frank, que es una corriente de pensamiento diferente al conductivismo, veíamos que no hay un pensamiento como el del Skinner en Víctor Frank, no hay un pensamiento de determinismo. Es decir, que no necesariamente la causa determina las respuestas del sujeto. Quizás en una especie animal, pero en el ser humano no necesariamente, porque hay una dimensión que precisamente el conductivismo, por su posición paradigmática, que era el positivismo, no, el conductivismo enraigado en una posición paradigmática, que era el positivismo, no consideraba esa dimensión que era la dimensión espiritual, la dimensión no lógica, la voluntad, la libertad, la decisión y la mente no como unos pensamientos que estaban completamente sujetos al ello, ¿cierto? Sujeto a las pasiones, a las, pues al instinto de supervivencia, sino que podría estar aún directamente alejado simplemente por una decisión, una voluntad, un albedrío. Entonces podemos ver que de pronto en algún momento determinado una persona podría de pronto actuar diferente con respecto al estímulo y la respuesta, ¿sí? Y lo decía Víctor Frank, hay una ventana pequeña entre el estímulo y la respuesta donde el sujeto puede decidir si o cómo actúa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy maluco, pero imagínense que alguien amenaza a una mamá o a un papá de hacerle daño físico, ¿sí? Si no suministra la información de dónde está, por ejemplo, sus hijos, porque están buscando a uno de sus hijos. Hay un estímulo, ellos en este momento presentan un castigo que es un daño físico o quizás la muerte, y la única manera de escapar de ese castigo, ¿cierto? Es suministrando una información de sus hijos. En esa pequeña ventanita, el sujeto puede decidir que definitivamente prefiere el castigo que exponer sobre su propio cuerpo, sobre su propio bienestar, sobre su propio dolor, sobreponer el bienestar de aquellas personas que ama o quiere, en este caso sus hijos, ¿sí? Entonces la persona dice, no, aquí estoy
haga conmigo lo que ustedes quieran, pero no les voy a suministrar ningún tipo de información. ¿Ya? Esa ventanita pequeñita que de pronto nos lleva a ir en contravía. Y yo les mencionaba ayer cuando hablábamos de Tom Sawyer, la serie que se volvió muy popular en los 80, 90, esa serie donde veíamos que le podían pegar, podían hacer lo que sea, lo veíamos en El Chavo del Ocho, que era una serie de los 70, ¿sí? Donde le podían pegar lo que quisieran y las veces que fuera al Chavo, pues él iba a seguir siendo travieso porque tiene la posición de decidir. Y muchas veces el sujeto decide. El conductivismo funcionaba para muchas personas, pero para otras no. Y esas otras personas terminan siendo divergentes en el marco del modelo. ¿Ok? Vale. Ah, qué bueno. Ángel dice que muy bueno el audiolibro El hombre en la búsqueda de sentido. Es una narración fantástica, la verdad. Y como audiolibro es genial. Y esa versión del audiolibro que les mandé, muy chévere. La verdad que me gusta bastante. ¿Ok? Eso lo veíamos ayer. Entonces vamos a ver, vamos a terminar hoy el conductivismo de la siguiente manera. Vamos a ver unos principios, ¿cierto? Entonces, los principios básicos del conductivismo es que en el caso, en sentido práctico, dice, como condicionamiento operante, en el aula de clase, pues se presenta o el premio o el castigo, como lo hemos dicho. De hecho, en los niños, cuando se les daba la estrellita o la carita feliz, pues literalmente hay un condicionamiento. Entonces el niño lo hace por la carita feliz. Entonces, ayer veíamos, y ayer la gente me preguntaba, profe, ¿cómo educamos alejados del conductivismo? O sea, ¿cómo criamos alejados del conductivismo? Entonces, una crianza alejada del conductivismo no es una crianza centrada en el castigo y la recompensa, sino es centrada en los derechos y en los deberes. Ahora, eso es un tema que se tiene que trabajar desde niños, o sea, desde niños, desde que ellos son chiquiticos. Sí, es lo mejor. No es que no se pueda trabajar cuando ya ellos son grandecitos, sí, pero va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer el papá, lo primero que tiene que hacer la mamá, los acudientes del menor, es uno, entender que ellos aprenden por modelamiento. De esa manera, de esa manera, nosotros tenemos que presentarnos como un modelo para ellos. Así que la mejor manera de educarlos a ellos en un buen comportamiento es que vean en nosotros el buen comportamiento. Es que aquí no se te enseña a gritar y se lo están diciendo gritando. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿En qué momento? ¿Por qué le estás pegando a otras personas? Y pues nosotros le estamos pegando. ¿Cierto? No se miente y nos ven mintiendo. ¿Sí? No veas tanta televisión y nos ven a nosotros pegados 2 o 3 horas o 4 horas pegados en la televisión. Sí, entonces, digámoslo así que hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos frente a ellos. Y la gente se le olvida que educar es mostrar, no decir. Es decir, enseñar. Enseñar no es decir, sino mostrar. Cuando yo le digo, enséñame lo que tiene en la mano, la persona me va a mostrar lo que tiene en la mano. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ser precisamente un modelo para ellos, un modelo de afecto, un modelo de cariño, un modelo de amor, un modelo de respeto. Entonces, por ejemplo, y eso se comienza desde pequeñitos. Entonces, aquí, por ejemplo, para ponerle un videito que yo siempre tengo aquí montadito. Entonces, en este caso, cuando tenemos la oportunidad, qué pena, ese no era. Por ejemplo, si yo voy a botar la basura, ellos me están viendo, pues ellos me acompañan a botar la basura. Si estoy haciendo una actividad en la casa, yo los involucro desde sus capacidades. En el caso de la niña que está un poquito más grande, ya cocina con nosotros, ya cocinó solita, obviamente con acompañamiento a sus 7 años. Entonces, ellos deben entender que son actores sociales activos en la casa. Entonces, no hay que alejarlos de los compromisos y de las responsabilidades. Ahora, es decir, si yo les pido a ellos que saquen conmigo la basura y al final le termino dándole un pan, una galleta, por haber sacado la basura, no estoy haciendo nada. Porque entonces, ¿cuál es la motivación por sacar la basura? Entonces, la motivación por sacar la basura vendría siendo la galleta o vendría siendo algo que ellos de pronto quieren. No. ¿Por qué sacamos la basura? Porque es nuestro deber sacar la basura. Porque ellos hacen parte de la casa. Porque ellos de alguna manera
hacen parte de los deberes de la casa desde chiquitico. Entonces, si yo hago algo, ellos tienen que hacer algo conmigo, ¿sí? Ellos me tienen que acompañar y tenemos que tener paciencia en ese proceso. Entonces, nosotros muchas veces, en esa crianza que teníamos, nosotros queríamos participar, pero como no barríamos bien, no había la paciencia para enseñarnos a barrer y pues nos quitaban la escoba y nos terminan diciendo, no, no sabes, que tú no sabes barrer, es que tú no sabes lavar los platos, es que tú no sabes, porque no cumplimos las expectativas del sujeto. Entonces, tenemos que sacar tiempo para el aprendizaje, tenemos que sacar tiempo para el modelado, ¿sí? Ahora, y así como existen los deberes, también existen los derechos. Entonces, para mí como papá fue bastante, para mí como papá, pero aquí dice María, el conductismo es importante en la primera etapa del niño ya que va a ser fundamental para sus siguientes etapas de vida. Se deja plasmados los valores y principios, somos los modelos de nuestros hijos. María, sí, pero no. Desde mi perspectiva, obviamente. ¿Por qué sí, pero no? Ok. Como ellos, sobre todo en los 3 primeros años de vida, es muy difícil. En los 3 primeros años de vida, no, los primeros 4 años de vida, ellos están en una etapa donde el mundo gira alrededor de ellos y no es sencillo razonar en ciertas medidas. Ahora les voy a poner unos ejemplos de cómo trabajar algunos, no todos los aspectos del conductivismo, algunos aspectos del conductivismo en la primera infancia. En eso sí, porque hay unos aportes del conductivismo que te permiten trabajar con los niños de 0 a 4 años de manera asertiva y quizás se puedan extender progresivamente hasta los 5, 6 o 7 años, pero no en todos los elementos del conductivismo. ¿Qué deberíamos evitar nosotros? ¿Qué deberíamos evitar nosotros? El tema del castigo y la recompensa. Ahora, no me confunda, porque no confunda castigo y recompensa en causa y efecto. Por ejemplo, permítame y les comento. Si bien es cierto, si bien es cierto, un estímulo y una recompensa hace parte de la causa y el efecto, no todas las causas y efectos se presentan como castigo y recompensa. Por ejemplo, por ejemplo, eh, un día mi hija me llamaron del colegio, me dijeron, la niña dice que tiene dolor de barriga, ¿cierto? La niña dice que tiene dolor de barriga, ¿sí? Para decir, la puede venir a buscar, ¿verdad? Llegué al colegio a buscarla, llegué al colegio a buscarla, ¿sí? Y pues bien, de alguna manera he entendido como papá que mi deber siempre va a ser creerle cuando la niña me diga algo, ¿sí? Porque eso pavimenta la comunicación para la adolescencia. Muchos papás con adolescentes dicen, es que mi hijo no me cuenta nada, o es que él no dice nada, pero ¿cómo va a decir algo si las veces que te lo dijo de pequeño, tú nunca le creíste? Entonces, pavimenta, la confianza se construye en la niñez. Así que, pues bien, hay confianza. Ella le duele tal cosa. Cuando salíamos del colegio, ella estaba emocionada, ¿sí? Yo le dije, mi amor, pero tenemos que hacer un alto. ¿Cuál es el alto? Tengo que ir, vamos a ir a la clínica, vamos a ir donde el médico, vamos a ir a urgencia. Entonces me dice, papá, ¿pero por qué? Porque es que nosotros no somos médicos, mi amor. O sea, si a ti te duele la barriguita, mi amor, papá es profesor, pero no es médico. Entonces, como eso es un tema médico y nos preocupamos por ti, debemos ir a la clínica. Para mí fue una oportunidad porque llegamos a la clínica, nos sentamos, yo le expliqué sin meterle miedo porque no era el objetivo. El objetivo no era decirle, pues como te duele la barriga, nos vamos a poner médico. ¿Sí? Y que el médico te puye o que el médico. No, no, no. Porque el objetivo no era presentar la ira como un castigo, por si de pronto ella estuviese de pronto diciendo, de pronto o fingiendo un dolor porque por alguna razón no quería estar en el colegio. No, llegamos y le expliqué todo. Mira, ellos te van a atender, ahora nos van a llamar y simplemente te van a poner una cosita aquí. Y como venimos trabajando con ella el tema del médico desde que es chiquitica, ella más o menos tiene cierta confianza a la hora de ir al médico. De hecho, ella va al odontólogo y ha sido una experiencia muy bonita. En el canal de mi esposa van a ver de pronto algunos consejos. Por ejemplo, ella es la que se ha quitado todos los dientes solita. Ella ya ha mudado como 8 dientes y nunca nosotros le hemos puesto un hilo para sacarle el diente.
todos los dientes ella misma se los arranca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos desesperamos, generamos el momento de maduración. Hay todo un proceso formativo en esa dinámica. Entonces, no hay que comenzar a vender temas como castigo o como recompensa, porque ahí estamos entonces recayendo en un conductivismo que no es, lo que nosotros, que no es lo que nosotros queremos. Entonces, ahora, curiosamente, resulta que al día de los 2 días, la niña recayó con una virosis. Quiere decir que ese malestar que ella decía de vómito, lo más probable que era el inicio de la virosis. ¿Qué tal si yo comienzo a cuestionar a la niña? Y debo reconocerle, cuando yo llegué, la vi tan contenta cuando me vio, que uno se le pasa por la cabeza, de pronto está fingiendo. A mí lo que más me preocupaba eran dos cosas. Uno, hombre, ¿por qué se quiere venir del colegio? ¿Qué está pasando en el colegio que ya no quiere estar en el colegio? Y dos, hombre, ¿de qué manera logro enseñarle? ¿Sí? La dinámica causa-efecto, que si de pronto yo, que si de pronto ella se siente mal, tenemos que aprender a acudir con confianza hacia donde el médico, porque el médico definitivamente es la persona. Vamos a ver si aquí alcanzo, no hace mucho, mira aquí, por ejemplo, ella, aquí fue, si no estoy mal, pero no, este no fue, este no es, para mostrarle más o menos, veamos a ver, veamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios, parece que no alcanzo a identificar bien los posts. ¿Será este? Mm, sí, yo creo que es este. No. Donde ella habla, donde la niña habla de cómo se quita los dientes. Ven, no tengo aquí, no, qué pena con ustedes. No voy a comenzar a buscar eso aquí ahora. Pero queríamos, ojalá puedan verlo para que se den cuenta que es una crianza más hacia el respeto, hacia los deberes y derechos. Entonces, ¿qué me lleva, qué no, cuando nosotros nos liberamos de esa práctica conductivista, desde la crianza y desde la educación, formamos en deberes y derechos? En deberes y derechos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ellos, si yo salgo con ustedes al cine, es porque ustedes tienen el derecho, ¿cierto? Y ese derecho se convierte en mí en un deber como papá de proveerle a ustedes escenarios de entretenimiento. Si yo te invito a comerte un helado, pues ese helado no puede ser una recompensa, es un derecho. Tú te mereces como hija mía de que tengamos momentos especiales, momentos de comida. Entonces, crecen con la dinámica de deberes y derechos. Ahora, si tienes que organizar tu ropa, no es porque yo tenga que darte algo, es porque ese es tu deber. Si tienes que barrer es porque es tu deber. Y hay, para los que son papás, hay unas rutas de oficios o de deberes en la casa que se van desarrollando en todas las edades. Por ejemplo, a los 2 años ya ellos pueden organizar sus juguetes, ya ellos pueden llevar el platico o el platico o el vaso, lo pueden llevar a a la cocina, o en este caso un mesoncito donde ellos pueden dejar las cosas sucias. Esos hábitos se van construyendo y progresivamente que ellos van creciendo se les van asignando más deberes, más responsabilidades. Eso influye completamente en su desarrollo. ¿Ya? No, no, Fabio. Dice Fabio, profe, cuando un bebé imita movimientos o gestos de la madre, se puede manejar como conductivismo, como neurona espejo. No, eso es un efecto reflejo, claro. Es un efecto completamente reflejo. Y es que, mira, eso no es en bebés. Eso no es en bebés. ¿Por qué la niña hace videos en Instagram? Tiene 7 años. ¿Por qué hace videos en Instagram? Porque ve al papá y a la mamá haciendo videos en Instagram. ¿Cierto? ¿Por qué es conversadora? Porque pues nosotros conversamos mucho con ella. Ve que papá es conversador, ve que la mamá es conversadora. Es decir, eso va a estar siempre presente en ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comienzan a tener distanciamiento de pensamiento. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? En la adolescencia. Cuando ya ellos comienzan como ayúdame a pensar por mí mismo. Es decir, ya ellos quieren tomar una distancia completamente en el pensamiento. Por eso es que escrito está, instruye al niño de pequeño, cuando sea grande no se apartará. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que queremos convertirnos en modelos, ¿cierto? Emocionales y en modelos cuando ya ellos están en una libertad de pensamiento.
Ahí no es que no se pueda, sino que es más difícil. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en el aula de clase sucede más o menos lo mismo. Vamos a ver este pequeño ejemplo de conductivismo para que lo veamos un momento, ¿ok? Veamos. En esa serie, no sé si la alcanzaron a ver, me comenta si pudieron verla bien, si alcanzaron a leer bien los subtítulos. Sé que de pronto a veces por la conectividad no es sencillo. Pero bien, ahí para traducirles un poquito lo que pasó, vemos un claro ejemplo de cómo Sheldon Cooper, que es el protagonista de esta serie, que se ha dicho de paso, tiene una condición de Asperger o de autismo nivel 1 y obviamente es una persona bastante inteligente desde la perspectiva intelectual, más sin embargo, no desde lo emocional. Ah, dice Sonia, no entendió, pues. Fue sencillo. Ahí hay una escena de Sheldon, que es el protagonista de la serie, uno de los protagonistas de la serie, y se encuentra con una chica. No le gusta lo que la chica hace y cada vez que la chica actúa como él quiere que actúe, él le da un chocolate. Y cada vez que la chica hace algo que él considera una actitud correcta en la chica, le da un chocolate y le da un chocolate. Pero obviamente el otro compañero que está ahí, que es también un científico, ¿sí? Lo reprende y le dice, oye, deja de estar utilizando refuerzos positivos con Penny, deja de estar manipulándolo. Porque entonces el conductivismo se convierte en una práctica de manipulación cuando se utiliza intencionalmente para modificar la conducta de una persona. ¿Ya? Entonces, es más nada que eso. Tal cual como dice Marsella, le da premios como a un perrito, cada vez que hace algo que para él está bien. ¿Sí? Ok. Varios me dicen que no escucha, que no se escucha nada. Me confirman que me escucharon, que me están escuchando, porfa. ¿Sí? Dos personas dicen que no escuchan. Ok, sí se oye. Perfecto. Entonces, bien. Ahora, vamos a ponérselo. Yo sé que hasta aquí se muestra inofensivo y hasta útil, profe, pero ¿qué hay malo de eso si lo utilizamos para que la gente haga el bien? Por ejemplo, pero entonces siempre necesitará la persona el estímulo externo para hacer el bien. ¿Ya? El estímulo, miren, y es algo muy curioso, ¿vea? Sí, es algo, les voy a decir, eso lo voy a decir más adelante. Pero imagínense ustedes, porque esto lo utiliza mucho el neuromarketing, ¿cierto? El neuromarketing utiliza mucho el conductivismo para vender y de alguna manera comienzan a trabajar con nuestra inconsciencia en sembrar activadores. Imagínense ustedes que alguien les revele que usted durante 10 años ha estado comprando cosas, uno, que no necesita, dos, que de pronto su vida sin ello hubiese sido igual porque no sumó ni nada, ¿sí? Y que simplemente usted ha estado consumiendo cosas más por un condicionamiento que han creado en ustedes grandes compañías que han invertido millones de dólares para crear un condicionamiento masivo, para que la gente, ya sea desde el punto de vista físico, por sustancias, o ya sea desde el punto de vista psicológico, donde se nos están obviamente generando un conjunto de placebos y un conjunto de condicionamiento, de condicionamiento, ¿sí? Y, y mezclan colores, generan activadores con colores, generan activadores con olores, generan activadores con sonido, generan activadores con palabras. Y así como el chocolate de Sheldon, así como el chocolate de Sheldon en el video, terminamos actuando según lo que la persona que nos tiene condicionada desea que actuemos. Entonces, cuando ya lo llevamos al plano de los adultos, no nos gusta como que mucho, ¿cierto? Entonces, que yo salgo simplemente porque voy a hacer un mandado, pero paso por una tienda, por ejemplo, un supermercado, y veo los precios rojos
porque se llaman precios rojos, y automáticamente ya mi cerebro procesa como un activador el color rojo como oferta y la oferta como oportunidad y la oportunidad como algo que no puedo desaprovechar. Así que en ese momento no importa si eso no está en mi presupuesto, no importa si eso no lo tengo presente en mis gastos mensuales, es una oportunidad y hay que aprovechar. Entonces, cuando nosotros entendemos el condicionamiento, no nos dejamos manipular, que fue más o menos lo que pasó en el video. La otra persona dijo, a mí no me vengas a manipular con tus chocolates. O sea, a mí no me utilices refuerzo positivo para modificar mi conducta. Y hay empresas que utilizan inteligencia emocional, neuromarketing, condicionamiento, marketing sensorial. O sea, si ustedes supieran toda la plataforma teórica que está en el mundo de las ventas y cómo nosotros somos susceptibles a eso. Entonces, reconocer el conductivismo me permite a mí, de alguna manera, depurar. ¿Sí? Que no puedo poner ejemplos porque son ejemplos tan evidentes que si yo lo pongo enseguida ustedes piensan en una empresa. Y yo no sé si alguno de ustedes trabaja en esa empresa, así que se convierte como en un muy mal ejemplo para mencionar. ¿Ya? Vale. Entonces, claro, hay mucha publicidad que viene condicionada. Hay mucha publicidad que viene con condicionamiento. Muchas campañas de marketing que vienen con condicionamiento. ¿Ya? Y que de alguna manera te seducen a comprar. ¿Sí? Utilizando estímulos naturales y estímulos incondicionantes y estímulos condicionantes que ellos han establecido. Vale, vamos a terminar acá con el tema del conductismo para pasar al siguiente tema. Entonces, para Skinner se crea todo un condicionamiento operante como método de aprendizaje, ¿sí? Muy utilizado. El problema es que aunque lo sacaron de los textos, el conductivismo todavía sigue estando presente en la praxis de la mayoría de los profesores. Todavía seguimos amenazando con las notas, todavía seguimos amenazando literalmente con los diarios de campo, seguimos o recompensando, pues, ya sea con exámenes, o sea, amenazando con exámenes o recompensando con exoneración o con eximirlos de un examen. Y todo se convierte en un ejercicio sistemático de estímulos externos. ¿Sí? Entonces, el desarrollo integral debe estar formado en el sujeto. ¿Ya? Condicionamiento operante y eso genera un patrón de conducta. Entonces, aquí es donde llegamos a hablar del patrón de conducta. Porque el conductivismo quiere generar un patrón de conducta. Entonces, cuando logramos ese patrón de conducta, ya mamá no tenía que pegarnos, ya mamá no tenía que hablarnos fuerte, con una mirada bastaba para uno automáticamente proyectar ese tipo de cosas. Y pues uno invocaba la conducta deseada. Solo hasta cierto momento, llegaba el momento en el que obviamente el ser humano se emancipaba. En mi caso fue como a los 14 años. ¿Sí? Recuerdo que la última vez que mi mamá me pegó, yo tenía como unos 13 años, venía de jugar fútbol y de pronto ella me había advertido que sí, llegaba con la ropa muy sucia, pues iba a haber una consecuencia y recuerdo como si fuera ayer. Cuando yo le cuento esta historia a mi mamá, ella me dice que no se acuerda. Le dije, claro, porque la que pega olvida, pero el pegado jamás. Ya. Entonces llegué y recuerdo que fue la última vez. Ella comenzó a pegarme y me estaba pegando, pues relativamente duro. Y recuerdo que me paré y ni siquiera le dije, pégame. Y aguantaba, ya tenía 14 años, el umbral del dolor aumenta y automáticamente fue como una enseñanza para ella de que ya ese método no funcionaba. Entonces comenzó a utilizar otro condicionamiento, el tema económico. Bien, perfecto. Entonces, si no te portas bien, no te doy plata para la merienda, no te doy plata para esto. Y a los 15 años tomé la decisión de comenzar a trabajar como empacador de un supermercado. Y pues bien, allí comencé una liberación económica. Entonces, la emancipación del sujeto, entonces pone a quienes han trabajado el condicionamiento, los pone en una situación en la que, pues bien, ya no lo puedo manipular por el tema económico. No lo puedo manipular
por el tema físico. Entonces viene la tercera manipulación, viene el condicionamiento psicológico. Entonces, ay, me siento enfermo o me siento enferma o es que ya ustedes no me quieren. Entonces ya comienza todo un ejercicio con el objetivo de modificar la conducta de la persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo esas actuaciones son producto de un condicionamiento y cuándo definitivamente son producto de una realidad que debe ser atendida. ¿Sí? Y eso se convierte en una competencia que debemos de tener, donde automáticamente, a mí cuando me llaman por teléfono y me dicen, es que la oferta es hoy, tiene una oferta, pero es que solamente hoy, no, tranquilo, entonces si es hoy, no la necesito, chaca. Me llaman dentro de 3 días, no, es que es hoy la oferta. ¿Por qué? Porque es un condicionamiento, te están poniendo una condición, es que si hoy no pagas, pierdes el 30% de descuento. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cierto? Y eso es una ventanita que ellos utilizan. ¿Sí? Y debo reconocer que en mi vida yo he caído en eso, antes de conocer todo esto que les estoy explicando a ustedes. Yo recuerdo una vez que me vendí, y no me estafaron porque no fue una estafa, una vez me vendieron una tarjeta de viaje que me costó en dólares, porque como esto es un escenario internacional, para que me entiendan cuántos pesos colombianos fueron más o menos como unos $150, más o menos. En moneda colombiana como unos 600.000 pesos. Me costó una tarjeta de viajes. Que si yo hubiese analizado lógicamente esa gran oferta que me vendieron, me hubiera dado cuenta que durante ese año, que era la promoción de los 600.000 pesos, para viajar a otras ciudades y tener al 50% hoteles de 3 o 4 estrellas y tener una cantidad de privilegios, ¿cierto? Me hubiese dado cuenta que en ese año yo estaba haciendo plena maestría, que durante ese tiempo yo estaba trabajando bastante y que lo más probable es que no hubiese tenido el espacio para viajar. Y fue un año en el que no viajé y pues no aproveché ese beneficio que yo tenía. Pero juegan con nuestro cerebro y nos dejamos jugar con el cerebro, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Entonces, miren la importancia entonces del conductivismo, ¿ya? Entonces, la conducta, dicen los principios del conductivismo, la conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales, la conducta es un fenómeno observable e identificable, las conductas mal adaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y puede ser modificada por los principios del aprendizaje. Entonces, esos son los principios del conductivismo. Pero, sin embargo, con el tiempo se han ido de alguna manera trabajando. Vamos a terminar con esto diciendo lo siguiente. Uno, ¿cómo se manifiesta el conductivismo en el aula? En desventajas. Que la motivación se aleja del estudiante. Entonces, el estudiante crece con una motivación extrínseca, ¿cierto? Extrínseca. Entonces, siempre hay que darle algo a los estudiantes. En este momento tengo trabajando conmigo a una estudiante que ya está próxima a graduarse y me ha acompañado casi desde cuarto, quinto semestre, ¿cierto? Y he tenido la oportunidad, pues obviamente, de bendecir su vida de manera económica porque todo el trabajo que hace se le paga. Pero recuerdo que la primera vez yo llegué al salón de clase y les dije, mire, hay una empresa, hay una organización sin ánimo de lucro, una fundación, que necesita un sistema de información. No tienen plata para pagar. Y yo estoy dispuesto a acompañar el desarrollo. Y le dije a los estudiantes de quinto semestre, ¿quiénes de ustedes están interesados en trabajar conmigo este proyecto? No hay honorario, no hay plata, no hay nada. ¿Quiénes quieren? Solamente 2 personas levantaron la mano. Eran como 18 estudiantes. Sí, 2 personas de 18 estudiantes. Perfecto, no hay problema, trabajemos. ¿Ya? Y a la medida que el trabajo se ponía bien duro, bien fuerte, ¿sí? Uno de ellos, el chico, desertó del proyecto. Pero la chica se mantuvo hasta el final del proyecto, trabajando, esforzándose más. Decía, veía la motivación de ella. Hoy día me dice que la motivación de ella es el tema del aprendizaje. Entonces me decía, profe, es que yo, para mí, o sea, yo tomo como ganancia cualquier, pues, el pago que usted me da, pero para mí lo principal es el aprendizaje. Entonces, cuando a veces nosotros no tenemos esa motivación, el estudiante siempre está pidiendo, ¿sí? En el colegio, mírame, por favor, cómprame
una botellita de agua en la tienda. Profe, ¿y cuánto me va a poner? Pero, ¿poner de qué, amigo? Tranquilo, yo voy. Sí, no te preocupes. Es decir, siempre está. Hija, barre. Ajá, mami, ¿qué me vas a dar? Entonces, no. Nosotros de alguna manera tenemos que comenzar a generar un desaprendizaje con respecto al condicionamiento. ¿Ok? Así es, mi estimado Rodolfo. Y entonces ahí vamos como configurando esto. Otro de las fallas del conductivismo en el aula de clase es que la educación se convierte en una educación unidireccional. Entonces, el docente como condicionador, ¿cierto? Como condicionador, asume una posición completamente dominante o de condicionamiento sobre el condicionado. Entonces somos relación condicionador, condicionado, ¿cierto? Condicionador, condicionado. Entonces, esa es la dinámica del docente y discente. Un docente que habla, una persona que habla, profesor, una persona que profesa y otra persona que escucha, en un estado completamente de sumisión, de dominio, ¿cierto? De hecho, en un autoritarismo, porque termina convirtiéndose en un autoritarismo, donde no hay libertad, donde no hay diálogo de saberes, ¿sí me entienden? Donde no hay diálogo de saberes, donde cuando los adultos hablan, usted se calla, ¿cierto? Entonces no hay automáticamente, cuando yo le estoy diciendo a usted algo, no me responda. Y la persona con el deseo de hablar, de explicar lo que sucede, entonces no puede hablar porque no se le permite hablar del sujeto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que superar, ¿ya? En el conductivismo. Obviamente se privilegia la memoria. Entonces, de alguna manera el conductivismo favorece los procesos cognitivos inferiores, ¿cierto? No en todos los casos, habrán algunos casos donde en algunos contextos se logra desarrollar el pensamiento sistémico desde el conductivismo y los estudiantes logran no solamente memorizar y comprender, sino también aplicar y desarrollar algunos procesos cognitivos superiores. Pero en la realidad de la mayoría de los profes conductistas en el aula de clase, se termina reduciendo el aula de clase ¿a qué? A que el estudiante memorice o comprenda un tema, ¿cierto? Lo cual se va a ver evaluado a través de un examen, ¿ya? Entonces, existe la dependencia del estudiante a los estímulos externos, ¿sí? Y hay una evaluación que se centra en el resultado. Entonces, digámoslo así que en el conductivismo se privilegia el resultado, la conducta, la respuesta, ¿cierto? Y se desconoce el proceso, ¿cierto? No se toma o no se considera lo que sucede en este punto. Y aquí sí cometemos errores. Yo recuerdo que tenía un profesor, ¿sí? Regálame un segundo. Me regalan un momentico. Qué pena con ustedes, ¿ok? Entonces les decía que recuerdo que en la universidad tenía un profesor, y el profesor decía lo siguiente, permítame y le pongo un ejemplo. El profesor decía lo siguiente, era el profesor de programación, es decir, era el que nos enseñaba a programar. Y el profesor de programación decía, yo voy a calificarle el desarrollo de un programa que ustedes están haciendo. Y él decía, solamente hay dos notas, si el programa sirve, tienen un 5, que era la nota más alta. Si el programa falla, ¿cierto? Van a tener un 1, que era la nota más baja, ¿cierto? Aquí sí que solamente habían dos notas. O funcionaba o no funcionaba, ¿cierto? Servía o no servía. Esa era la única nota que existía. ¿Qué sucedía? Que había muchos tipos de estudiantes. Habían estudiantes que eran muy buenos programando
hacían el software sin ningún tipo de problema y tenían sus 5. Muy merecido, genial, excelente. Sí, pero resulta que habían estudiantes que no sabían casi nada de programación y eran muy malos programando. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos mandaban a hacer el software con estudiantes de semestre avanzados o con egresados, les pagaban y ellos presentaban un software hecho al docente. Obviamente, este software que era hecho por una persona con ya más experiencia, pues automáticamente funcionaba y tenía un 5. Pero había muchos estudiantes, incluyéndome, que a mí me pasó en una ocasión que, yo trabajé fuertemente por el software y lastimosamente cuando se lo fui a presentar salió un código de error, ¿ya? Y el profesor me puso un 1, ¿sí? Después revisando el algoritmo me di cuenta que la falla era una sola línea de código. Quiere decir que podíamos decir que yo tenía el 25% del software bien hecho. Pero nada, el profe no consideraba los procesos, ni siquiera validaba si había apropiación del conocimiento. Entonces, eso muchas veces sucede en el aula de clase, que el profesor no valida la apropiación. Por eso a mí me gusta mucho, y vamos a verlo en este diplomado, el aprendizaje basado por proyectos, donde el ABP. ¿Y el ABP qué permite? Que el estudiante no solamente analice, sistematice, indague, problematice, ¿cierto? Resuelva un problema, sino que al final tiene que defenderlo, sustentarlo, argumentarlo, ¿ya? Y son muchos los recursos evaluativos que genera. Recursos evaluativos que a veces se ven invisibles en un examen escrito o solamente en un escenario donde se está evaluando el producto. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Mi estimado Rodolfo, nada, en ese entonces, para que te des cuenta, y me da pena decirlo, porque es que en la universidad en la que yo trabajábamos era Borla Pascal, es decir, trabajábamos era con Delphi. En ese entonces, ese proyecto era en Delphi, programación orientada a objetos, que miren, y aquí me sirve lo que dice Rodolfo para decirle una realidad, que a veces las universidades están tan de espalda a la realidad. Cuando salí de la universidad, me di cuenta que ese lenguaje de programación era obsoleto, no estaba en la tendencia y literalmente pues, no servía para el mercado. Quiere decir que literalmente, pues bien, los principios quedan y aprendí una programación desde lo teórico, pero desde lo práctico tocó volver a aprender un nuevo lenguaje de programación. Ay, ¿por qué daban ese lenguaje de programación? Porque el profesor nunca se actualizó. Al profesor le enseñaron hace 20 años a utilizar ese programa y ese programa es el que sigue utilizando en sus clases. Ya, porque no ha querido actualizarse. Vale. Entonces, vamos a estar bien, vamos a estar trabajando. Sí, vamos a estar hablando, Kelber, del ABP aquí, ¿vale? Vale, bien, perfecto. Entonces, vamos. Ahora, ¿cuáles son los aportes del conductivismo? Pues, hay una influencia, pues, en el ámbito educativo, porque en la psicología, pues, si aquí hay psicólogo, pues, creo yo que ellos tendrán mucho que decir con respecto a lo que podrían hacerse todavía en temas de terapias conductuales, ¿cierto? Puede que suceda. Pero en términos de educación, pues podemos rescatar los aportes que le ha dado el conductivismo a la inteligencia emocional, a comprender cómo funciona la memoria emocional. Regálame un segundo, un minutico aquí. Ok, entonces, ok, entonces, si me escuchan, continuamos. Entonces, hay unos aportes interesantes del conductivismo a la inteligencia emocional. ¿Sí? Segundo, en temas de psicopedagogía, como lo hemos mencionado,
hay algunos aportes que están relacionados con la inteligencia emocional que ayudan a unos procesos psicopedagógicos en ciertas edades, como muy bien lo mencionábamos, como la primera infancia, ¿sí? Pero ahora les voy a poner un ejemplo de eso, que no tiene nada que ver con estímulo y recompensa. A no ser, a no ser, que ya te lo voy a mencionar, a no ser que haya, que se requiera ese condicionamiento, y valga la redundancia, en condiciones especiales, donde ya, pues, obviamente ya el chico presenta un trastorno, una condición, una discapacidad de carácter emocional, comportamental, cognitiva. Entonces ya allí, pues, el conductivismo se convierte en una herramienta eh, de alguna manera importante para, para, pues, precisamente para lograr que este sujeto eh, pueda desenvolverse en un mundo social. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Vale. Y, y hay unos aspectos del cognitivismo que consideran unos aportes del conductivismo. Y también era una desventaja privilegiar la memoria, pero cuando yo tengo o reconsidero unos aportes del conductivismo, puedo estar desarrollando procesos hacia la memoria declarativa. ¿Ok? Sí. Entonces, entre las limitaciones del conductivismo es que de alguna manera se rechaza la influencia genética en el comportamiento. Entonces, pareciera que, porque es que el positivismo, ese pensamiento era de generalización. Y eso le ha hecho un daño mucho a los profesores, porque entonces los profesores estándar o estandarizan a los estudiantes, que eso es una de las fallas del conductivismo. Todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, con los mismos resultados, que todos tienen que responder lo mismo. Entonces, eso va en contra de la naturaleza heterogénea del ser humano, ¿sí? Entonces, me fascina mucho cuando en la teología encontramos lo propuesto por Pablo, ¿cierto? Cuando él habla en Romanos sobre que somos parte de un cuerpo y que no todos pueden ser manos y que no todos pueden ser pie. Y es muy bonito, y eso de pronto lo podemos hablar en coaching, ¿cierto? Eso lo podemos hablar cuando demos la clase de coaching, porque me interesa mucho cuando él ahí dice, o, o acaso dirá, o acaso dirá, ¿cierto? La mano, porque no soy pie, entonces no soy importante. Y si leemos, uy, lo que dice ahí es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí habla de una autopercepción. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a reconocer la heterogeneidad. Albert Einstein decía, si usted coge a un pescado y lo juzga por su capacidad de trepar árboles, ese pescado crecerá pensando que es un fracasado toda su vida. Y ese principio es tremendo. Es decir, que si yo cojo, porque yo soy un profesor conductista y llego a dar clase en la selva y viene el pescado, viene, por ejemplo, el simio, viene el elefante, viene el rinoceronte, ¿sí? Y vengo, yo digo, el examen de hoy es trepar este árbol. Pues obviamente ese examen va a privilegiar a unos estudiantes que tienen ciertas capacidades, características, tipos de inteligencia. Entonces, hoy día se ha demostrado que el ser humano es completamente heterogéneo, es completamente heterogéneo, ¿cierto? Y desde esa perspectiva heterogénea, ¿sí? Eh, ahí están las inteligencias múltiples, está la inteligencia emocionales, están las potencialidades humanas, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden desarrollar desde una perspectiva no homogénea de la educación, ¿ya? Claro, Rodolfo, y vamos a hablar de Vygotsky en este diplomado, ¿vale? Entonces, nosotros cuando vamos al aula de clase, pues es que, mire, ¿qué vamos a aprender a trabajar en este diplomado? A trabajar en equipo. Cuando hablemos
de Vygotsky vamos a hablar de cómo conformar equipos, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre formar equipo y formar grupo? Porque los grupos son homogéneos, ¿sí? Mientras que el equipo es heterogéneo. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo pónganse en grupos de 4 y les pongo una actividad. Todos van a hacer lo mismo. Pero ¿qué tal si yo como maestro les digo, bien, me van a hacer una auditoría, estamos en clase de auditoría, ustedes van a hacer una auditoría y se van a reunir en grupo de 4. Necesito que uno de ustedes sea el líder del grupo y este líder va a tener estas funciones, estas responsabilidades. Necesito a alguien que se encargue de la parte de análisis de datos, que sistematice los datos, los cuantifique, que logre hacer las tablas, las representaciones y todo eso. Uno que se encargue de la parte documental, de la redacción, del análisis del informe, de todo ese tema. El otro, y ahí puedo ofrecer, y puedo decirle de que si ustedes consideran que existan otros roles que se puedan distribuir en el equipo u otras responsabilidades que se puedan distribuir en el equipo, lo hagan. Entonces ahí cada quien asumirá un cargo según sus capacidades. Ay, a mí me gusta mucho las matemáticas, deja a mí la parte gráfica. No, a mí me gusta mucho la parte matemática, a mí me gusta más la parte gráfica, a mí me déjame la presentación, el estilo, todo eso. Y entre todos ellos van a trabajar de manera articulada. ¿Sí? Y al final, ¿qué evaluamos nosotros? ¿Cómo ellos han desarrollado competencias para la vida de trabajo en equipo? Mire, yo tengo en la universidad una estudiante, pero mejor dicho, una excelente estudiante. Con todos los profesores va casi en 5. Es decir, es de las mejores estudiantes. Sin embargo, en mis clases es donde ella tiene las notas más bajitas. Y yo no soy notero, porque no me es relevante tanto las notas, ¿cierto? Pero ¿por qué? Ella me dice, ay, profe, pero yo ¿por qué un 4, profe? Dije, es que no es el 4, mi vida. El tema es que si yo vengo y te pongo en grupo, tú haces todo y no le das participación al grupo. Tu grupo me está diciendo, mira, de hecho, te he puesto en 3 grupos y los grupos desertan porque dices que tú no te comunicas con ellos, de que tú no hablas con ellos, de que tú comienzas a hacer las cosas, que si ellos hacen algo y te lo presentan a ti, predomina tu opinión sobre la de ellos y terminas haciendo lo que tú quieres y no lo que el colectivo quiere. Ahora, yo le digo a ella, me preocupo por ti. O sea, me preocupo por ti. Necesito que tú entiendas que tienes que mejorar en eso. Tú no puedes salir a la vida pública, tú no puedes salir a la vida laboral, tú no puedes salir a un mundo, o sea, ese mundo te puede ahogar. Si tú no aprendes a delegar, y tú mañana asumes un cargo directivo como ingeniera industrial, vas a convertir una empresa en un embudo, en que todo tiene que pasar por ti. Y mire, y les he hablado, y cuando dimos la teoría general de sistemas de Bertalanffy, le dije, mire, la importancia de reconocer el mundo como un sistema. Y un sistema es un conjunto de partes heterogéneas que están conectadas entre sí para un fin específico. Entonces, nosotros no podemos asumir desde una perspectiva conductista, llegar al aula de clase y pensar de que todo el mundo hace lo mismo, de la misma manera, con los mismos resultados, porque la educación no es una fotocopiadora del conocimiento. O sea, la educación es más un arte. Hay un sentido estético de la educación, donde no solamente existen 3 colorios primarios, sino que existen millones de formas de manifestación de los colores a través de la combinación de estos 3. Entonces la educación es como un círculo cromático, donde nosotros vamos a estar obviamente viendo un espectro de posibilidades, un espectro de variantes, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces ahí vamos. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, el conductivismo en educación logra rayar aspectos éticos cuando definitivamente logramos manipular a la gente. ¿Ya?
Y miren, y ayer lo veíamos con Víctor Frank, los nazis utilizaron conductivismo. ¿Pero cómo? A través de torturas, los campos de concentración, el que la gente viera cómo mueren los demás, el llevarlos a las cámaras de gas, en reducir la naturaleza humana a, a el perder el nombre, porque ellos literalmente perdían su nombre, al final terminaban siendo un mero número, ¿cierto? Entonces, todo eso que ellos vivían era para reducir su naturaleza y convertirlos en sujetos a disposición de una raza o de una especie, según ellos, dominante, que era la alemana. ¿Ya? Entonces, el conductivismo puede rayar el ámbito ético cuando utilizamos el conductivismo para manipular, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona puede coger el conductivismo para enamorar a una chica menor de edad y abusar de ella, ¿sí? Acoger a un niño, le da, miren, en estos días, pues no sé cuán cierto sea, hay que esperar cómo desarrolla la noticia, se informó en Colombia que fue capturado un influenciador presuntamente por abusar de un niño de 8 años. Y en la noticia que tuve la oportunidad de leer, al menos la información que hasta el momento está dada por las autoridades o por lo que los medios de comunicación están transmitiendo, era que él utilizó como estrategia de acercamiento a ese niño de 8 años los regalos, los estímulos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros logramos educar a los chicos y a las chicas de que no actúen por los regalos, que comiencen a valorar otros aspectos de su cuerpo, que comiencen a valorar otro tipo de cosas? Y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que los papás van a valorar lo que voy a decir ahora, pero por ejemplo, eh, entonces cuando a veces viene, miren, en investigaciones han manifestado que eh, más del 40% de los abusos sexuales que se producen en menores de edad se producen por miembros de la misma familia, ¿sí? Entonces, imagínense usted cuando en ese condicionamiento, yo recuerdo que una vez hubo un taller en el que participé y en ese taller habían varias generaciones de familias. Actualmente se han vuelto tendencia esas reuniones familiares donde se reúnen todos los primos, los tíos. En este caso tuvimos la oportunidad de ir a un encuentro. En ese encuentro, pues yo fui como tallerista, ¿sí? Y curiosamente, cuando trabajamos el tema de la sanidad interior y del abuso sexual, ¿cierto? Cuando dijimos quiénes han sido usados sexualmente, los de la primera generación, es decir, los que ahora eran abuelos, ¿cierto? Se sorprendían cuando sus hijos levantaban, por ejemplo, decir así, la mano o se quebrantaban en la actividad o en el taller porque habían sido víctimas de abuso sexual y que ellos nunca se dieron por enterados. Imagínese usted, imagínese usted si lastimosamente el victimario hace parte de la familia y ese chico de 4, 5, 6 años no quiere saludarlo porque le repudia el acto mismo, ¿cierto? Le da asco precisamente el sujeto o le tiene miedo al sujeto. Y viene el papá en ese condicionamiento donde prima, léanse mi tesis, donde prima el conductivismo, donde prima la modificación de la conducta, donde el interés del papá es el status quo, el cómo lo ve la gente en su rol de papá. Entonces, ¿cuántas veces no sucedió? Pero salude al tío de abrazo, por favor. Es su tío, abrácelo, béselo. Qué malcriado. Se podrán imaginar ustedes. No es que suceda siempre, pero en los casos en los que sí sucedió, que no son pocos, ¿cómo se desarrolla un niño que la persona que tiene que protegerlo literalmente lo está regañando porque él no quiere acercarse a quien ha sido
victimario. Entonces, el conductivismo ignora al sujeto en su manera como percibe el ambiente y por qué lo percibe como lo percibe. Son de las grandes limitaciones del conductivismo radical en la educación y en la crianza. Ahora, cuando estamos en una práctica más constructivista, más crítica, ¿cierto? Entonces, perdónenme, pero si mi hija no quiere saludar a nadie de beso, no saluda a nadie de beso. ¿Por qué? Porque ella no está en la obligación. Es su cuerpo. No es el cuerpo del papá. No es el cuerpo de la mamá. ¿Cierto? Hola, ¿me comentas si me escuchan, porfa? Que sentí que perdí conexión aquí. Vale. Y mire que aquí la gente está corroborando eso. Está corroborando cuando el conductivismo invisibilizaba muchas cosas que los sujetos vivían y sentían y experimentaban, ¿cierto? Entonces, pues como papá, entonces tengo el deber de enseñar que ese es su cuerpo, no es el cuerpo del papá. Y entonces, un familiar muy cercano, entonces me hizo la observación, oye, pero es que ella no es tan expresiva, ella viene y no saluda de beso, no saluda de abrazo, de nada. Yo le decía, y vino una hermana cuando llegó, mejor dicho, todos mis tres hijos salieron corriendo a abrazarla y a besarla. Y yo le respondí a la persona, mira, qué pena, pero, pero como individuos, ellos responden como ellos les nace responder. Y en este caso, pues, ¿qué puedes hacer, hombre? Observa y mira cómo la tía se los ha ganado e intenta ganártelos. Pero si ellos no quieren besar, no besan, ¿cierto? Porque le estoy enseñando a que aprendan a cuidar y a valorar su cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, sí estamos entendiendo entonces cómo hay cosas que en el conductivismo se tienen que criticar, ¿vale? Entonces, aquí vamos. Algunas críticas para el conductivismo, que ignora la existencia de un inconsciente, los sentimientos y estado de la mente. Entonces, la mente se reduce a la manera como actuamos y no a la manera como pensamos y sentimos. Limitación del conductivismo. Y no le asigna un papel a la personalidad. Es decir, considera que la personalidad es un molde producto del ambiente. Dos, es mecanicista, es mecánica, ¿cierto? Entonces, descuida precisamente el sistema nervioso y cómo funciona de cara al desarrollo del sujeto. Está desfasada en el desarrollo actual de la ciencia y es operacionalista, es muy técnica, ¿vale? Ven, entonces, vamos a ver. Ahora me quedan 20 minuticos. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Sí, bien, aquí me están poniendo algo interesante, ¿vale? Miren, se me perdió el chat, así que no supe de qué me estaban hablando ahí. Estimados, les vamos a dar un ejemplo de cómo he utilizado aportes del conductivismo en el aula, ¿cierto? Porque hay unos aportes del conductivismo. Por ejemplo, vamos a ver aquí si logro. Es que se me escapó un par de nombres aquí. Acabo de dar cuenta. Qué pena con ustedes. Bueno, miren, eh, me tocó dar clase en un salón y cuando llegué al salón, ve, me habían preparado, no preparado, me habían predispuesto. Antes de llegar al colegio, me han dicho, este salón es un salón problemático. Los profesores todos se quejan de este salón. Este es un salón donde los estudiantes logran hacerle perder el control a cualquier profesor. Y todos me habían dicho que ese era un
un salón bastante pesado. Ok. Entonces, vamos a ver que el conductivismo, hay unos principios de conductivismo que no necesariamente trabajan causa-efecto, ¿sí? Pero no necesariamente me lleva a mí como maestro a trabajar en castigo-recompensa. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, llegué al salón de clase y obviamente, al igual que a todos los demás profesores, estos estudiantes comenzaron a hacer indisciplina horrible en el salón. Y quise tomarme el papel de observador. Quise tomarme el papel de observador. Entendí que tenía que comprender el fenómeno desde su expresión natural. Así que de alguna manera comencé a dar mi clase, intenté gestionar mis emociones y aguantar y observar de manera natural cómo ellos se comportaban. ¿Qué encontré? Que habían dos sujetos en particulares. Vamos a llamarle sujeto A y sujeto B, ¿cierto? Este es un mensaje, ¿por qué estoy en el grupo chat? ¿Por qué estoy en el grupo de WhatsApp? ¿Por qué estoy mostrando una imagen de WhatsApp? Porque resulta que mi labor en ese salón era generar una estrategia de apropiación eh, para mejorar la convivencia, ¿sí? Entonces, pues llegué, comencé a dar mi charla, pero dejé que hicieran desorden. ¿Ya? Cuando terminé ese primer encuentro, esa primera clase, automáticamente le escribí a la psicóloga o a la acompañante, a la docente acompañante y le puse lo siguiente. Dice, le dije, pues, hay dos actores, A y B. Vamos a llamarle a uno Juan y al otro José. En este caso, Juan y José. Juan y José. Acá abajo. Entonces me encontré que estos son dos chicos que curiosamente están identificados como chicos con inclusión. Este tiene una discapacidad cognitiva y comportamental, es agresivo, y tiene un TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, diagnosticado neurológicamente. Y el chico José es un chico que tiene autismo nivel 1, ¿sí? No tiene una discapacidad cognitiva, es un chico que cognitivamente está bien. Sin embargo, en ese tipo de autismo nivel 1 que anteriormente se le conocía como Asperger, es un chico que tiende a no controlar bien sus emociones y a reaccionar frente a un estímulo del ambiente de manera desproporcional, ¿sí? Porque también se le suman otras patologías de tipo comportamental, ¿vale? Estos dos chicos eran los principales que generaban desorden en el salón de clase. Pero resulta que ellos no generaban desorden por sí mismos, sino que habían unos activadores principales. ¿Cuáles eran los activadores principales? Primero, para Juan habían unos sujetos, Samuel, Moisés y fulanito, ¿cierto? Estos chicos habían identificado estímulos que hacían que Juan actuaran de cierta forma. Por ejemplo, entonces yo puse los activadores principales. ¿Quiénes eran? Fulanito, sutanito, sutanito. Dos, activadores voluntarios. ¿Cuáles son los activadores voluntarios? ¿Qué hacían ellos para provocar una acción en Juan? Entonces encontré que habían palabras como wax, como mamahuevo, como hacían el sonido onomatopéyico de un loro, cantando Libre Soy y Frozen, ¿cierto? Cuando ellos hacían esto, en el caso del sonido del loro, Libre Soy y Frozen, lo que hacían que el chico se parara y comenzara a hacer o a bailar o a danzar en plena clase. Eso es lo que provocaba que el resto del salón se riera y que de alguna manera hicieran desorden el resto de estudiantes. Ahora, la palabra wax y mamá huevo hacía que este chico se volviera agresivo, haciéndole que le pegara a otro compañero. Y estos chicos lo que hacían es que fingían la voz y cuando Juan preguntaba lo que hacían era redirigirlo a una persona que no tenía nada que ver y cuando Juan llegaba le pegaba al otro chico, entonces se generaba todo un conflicto en el aula de clase. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿se identificaron los activadores? Uno. ¿Se identificaron los activadores voluntarios? Dos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles eran las respuestas por parte de los chicos? Entonces, en este caso de Juan, él hacía repetición, en el caso del sonido del loro, Libre Soy y Frozen, hacían movimientos dispuestos
o hacían una reacción física. En este caso, pegaban. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran los activadores involuntarios? Los activadores involuntarios eran esos activadores que no eran hechos a propósito, sino que también eran respuesta por parte de otros sujetos. Por ejemplo, que el profesor lo mandara a callar cuando él estaba cantando, lo que hacía era que se convirtiera agresivo y se hubiera impulsivo. Enfrentarlo hacía que él se descontrolara completamente. Alzarle la voz era muy mala idea y pegarle desencadenaba una pelea en el salón. Ahora, ¿quiénes le habían pegado? No los profesores. Cuando me refiero a pegarle, que otro compañero se defendía y le terminaba pegando. Y eso generaba obviamente todo un desorden y un disturbio en el salón de clase. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, comencé a hacer acciones. ¿Cuáles son las estrategias de mediación? Acercarme de manera calmada, hablarle claro, tener contacto visual directo. Entonces, como maestro, reconociendo unos principios del conductivismo, no me pongo a gritar, hey, cállate, siéntate, por favor. No, porque no me funcionaba. Había identificado que no funcionaba. ¿Ya? ¿Qué hago? Me acerco al estudiante, tengo contacto visual. Me di cuenta que en el caso de Juan, cuando yo me acercaba y le ponía la mano en el hombro, él se quedaba quieto. Que automáticamente yo le decía, Juan, cálmate, tranquilo. Lo puse como monitor de aula, me lo puse al lado. No es lo mismo ponérmelo al lado castigado que decirle, tú eres mi mejor ayudante, tú eres mi mejor estudiante, te me sienta aquí al lado. Ah, yo soy el mejor ayudante del profesor. Y se me ponía ahí al lado. Y tenía control de él sin que él sintiera que hubiese tenido control de él. Y vuelvo y repito, son casos especiales donde el conductivismo juega un papel importante. No hay castigo, no hay recompensa, pero sí se reconocen los escenarios de causa-efecto. ¿Sí? ¿Vale? Sí. No, no. No hay niños problemas. Hay una sociedad que no comprende los problemas de los niños, que es diferente. ¿Ok? Vamos a terminar con un segundo ejemplo. Entonces, ¿cómo resolver una pataleta de un niño? ¿Sí? Profe, pero ¿usted cómo hace cuando los niños pierden el control de sus impulsos emocionales sin la chancleta? Pues precisamente porque entiendo cómo funciona el tema. Entonces, por ejemplo, cuando y esto lo aplicamos con nuestros hijos, que hay momentos en los que funciona pero más lento, hay otras veces funciona más rápido y hay veces que no funciona. Pero es una muy buena estrategia a considerar, ¿ok? Entonces veamos. Un día estaba, por ponerle uno de los tantos casos, un día estaba la niña, tenía 3 años, estaba jugando con tenía como 2 años y medio, estaba jugando con un control remoto. En ese momento para nosotros ese juego era inofensivo, por lo cual permitimos que jugara con el control. Resulta que jugando le suelta la tapa de las baterías, haciendo que las baterías quedaran expuestas para ella. Ahí se nos enciende la alarma porque ya está comprometida su seguridad por el tamaño de la batería y por lo contaminante de la batería. Automáticamente la mamá se paró, le quitó el control y automáticamente dijo, se acabó el jueguito, se acabó el juego, por su seguridad. ¿Sí? Al quitarle de manera abrupta, que de pronto fue el activador, al quitarle de manera abrupta el control, pues ¿qué hace? Que su sistema nervioso, cuando llamamos inteligencia emocional, vamos a hablar de esto. Entonces, vemos que el sistema nervioso de la niña se activa con una emoción que es el enojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ve eso como una amenaza, ve como pues su sistema responde eso como un obstáculo a algo que le genera placer. Automáticamente su cerebro comienza a mandar eh, impulsos nerviosos durante todo su cuerpo. El corazón comienza a bombear sangre y manda la sangre a las extremidades superiores e inferiores. Y esto no lo tiene en cuenta la corriente de pensamiento que estamos dando actualmente. ¿Por qué no la tiene en cuenta? Porque no, en ese, pues, cuando nació no se tenían los estudios, ahora sí se tiene el estudio de cómo funciona el sistema nervioso frente a los estímulos del ambiente. ¿Ok? Entonces, si él empuña la mano, no es porque sea grosero. Si él se tira al piso, no es porque sea un malcriado. ¿Cierto? Si él comienza a mover las piernas, no es por eso. Imagínese,
Si usted a los 40 años no sabe controlar su rabia, imagínese un niño de 2.5 años, de 2 años y medio. Él no sabe qué hacer con todo ese flujo de sangre corriendo en su cuerpo. Ok. Estrategia de intervención conductivista en ese escenario. Uno, no es pegarle para que deje de llorar, que vendría siendo un conductivismo completamente negativo. Desde el conductivismo, ¿cómo se podría resolver ese tema? De una manera más proactiva. Uno, perfecto, se identifica el activador. El activador es el control. Sujeto de activación, la mamá que fue la que le quitó el control. Sujeto de activación, la mamá, ¿cierto? Zona de activación, la sala, ¿cierto? Entonces, al yo tener que ya tengo la sala, la mamá y el control, automáticamente, pues bien, cuando eso ocurre, si hay una segunda persona, en este caso yo, intervengo que no soy el sujeto de activación, ¿sí? La saco de la zona de la activación, me la llevo para el cuarto, por ejemplo, para otra parte, la cargo, comienzo a caminar con ella, ¿sí? Y como el tema es que en su sistema cognitivo, en este momento, ella tiene que no tiene el control, está pensando en el control. ¿Qué tengo que hacer? Activar una función ejecutiva de su sistema cognitivo que es la atención, para sacarla del centro, del asalto que tiene con respecto al control. Entonces automáticamente desvío su atención hacia otra parte. Ay, mira un pajarito, mira eso, mira qué está pasando, mira qué le está sucediendo. Y comienzo, y si hay algo que está haciendo un ruido, un sonido o algo que está apareciendo ahí, algo que active sus sentidos, su vista, su oído, comienzo a redirigir su atención hacia allá. ¿Qué hace que ella o él comienza a alejarse del activador, del control y comienza a redireccionar su función ejecutiva hacia un nuevo objetivo? Ahora, no es suficiente. Todavía el cuerpo sigue bombeando sangre en las extremidades superiores e inferiores. ¿Qué me toca hacer? Comenzar a regular el corazón. ¿Qué comencé a hacer con ellos? Comencé yo a respirar, les enseñé a respirar. Vamos a respirar, ponte la manito en el corazón, mira, siéntete el corazón y poco a poco comenzar a hacer ejercicios con ellos para que él se vaya calmando, ¿cierto? Usualmente entre unos 5 minutos a unos 10 minutos se controla por completo el sistema nervioso del niño. ¿Ya? ¿Sí? Si vengo yo, le pego, tengo que aguantarme media hora o una hora más. No le estoy enseñándole nada desde la perspectiva emocional, no le estoy enseñando a gestionar sus emociones, por el contrario, me estoy presentando como un modelo errado, ¿cierto? De manejo de las emociones, ¿ok? Vale. Entonces, y de esa manera se resuelve precisamente un, ¿cómo se llama? Se resuelve un berricho desde el tipo de la inteligencia emocional. Ve, con esto dejamos el conductivismo. Mañana vamos a ver neurociencia aplicada a la educación. Pero quiero preguntarles si me hice entender durante la clase, si ya se comprendió el conductivismo completamente, ¿sí? Y cómo desde esas reflexiones comenzamos a superarlo, ¿ya? La clase de mañana es muy importante como la del sábado. Mañana vamos a hablar sobre neurociencia aplicada a la educación. El sábado vamos a trabajar de 8 a 12 del día. Voy a hacer un taller no voy a dar como un conversatorio sobre inteligencia artificial y voy a estar produciendo con inteligencia artificial recursos educativos. Si les gusta eso, no se lo pierdan. ¿Ok? El día lunes, el día lunes, el día lunes voy a estar trabajando inteligencia emocional. Va a ser un tema hermoso para ustedes. Va a ser un tema transformador. ¿Sí? El martes vamos a estar trabajando Vygotsky y Montessori. El miércoles vamos a estar trabajando Ausubel, Piaget y Flavel. ¿Sí? Eso estaríamos ya hablando de miércoles. El jueves estaríamos hablando del paradigma sociocrítico. Estaríamos hablando
de Freire, de Falborda, estaríamos hablando de una cantidad de autores. Si no pueden asistir el sábado, recuerden que véanse la clase, no se la pierdan. Véansela por diferido, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, son las 8. Vamos a tomarnos un merecido receso y nos vemos en breve, ¿ok?